Muy buenas noches, distinguidos participantes. Es un honor darles la más cordial bienvenida al Diplomado de Actualización Jurídica organizado por la Escuela de Derecho de Investigación y Formación en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Nos complace contar nuevamente con la presencia del doctor Pedro Huacho Trujillo, quien nos honra con su participación en este espacio académico. Recordemos, el doctor Huacho Trujillo es en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y ha realizado estudios de maestría en Derecho Civil en la Universidad San Martín de Porres, así como docencia superior e investigación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Se desempeña como profesor de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil en la Universidad Tecnológica del Perú y como docente ordinario en la Universidad Nacional de Barranca. Su trayectoria académica y compromiso con la formación jurídica hacen de su presencia en este diplomado una valiosa oportunidad para el aprendizaje y el debate académico. Muy buenas noches, doctor. Le cedo el micrófono. Muy buenas noches, estimado. Buenas noches también con cada uno de ustedes. A ver, voy a compartir una presentación. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede apreciar la presentación? Sí, se observa bien, doctor. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, nuevamente el cordial saludo. El día de hoy vamos a desarrollar en función de los temas que se ha tratado, seguramente de forma genérica y en algunas oportunidades un poco más precisa, temas de derecho civil y procesal civil, ¿no? Sobre la base de preguntas tipo de exámenes para el acceso y también de la función jurisdiccional y también para el curso del PROF. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de desarrollar conjuntamente diversos tópicos en razón de estos temas de derecho civil y procesal civil. Muy bien, vamos a iniciar con la primera interrogante que trata sobre la figura del concebido, del concebido. Recordemos que el concebido pues es sujeto de derecho, ¿no? Ahora, se nos consulta respecto al concebido marcar la alternativa correcta y nos dan justamente estas alternativas para ver cuál es la que corresponde al concebido como sujeto de derecho, ¿correcto? Como primera alternativa nos dicen el concebido sujeto de derecho no, para que el concebido sea considerado sujeto de derecho se encuentra condicionado a que nazca vivo. Entonces esta primera alternativa me dice no es todavía sujeto de derecho porque se encuentra condicionado a que nazca vivo. La B dice si el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorezca y solo está condicionado a que nazca vivo la atribución de derechos patrimoniales. Ajá, entonces la C también nos dice sí, el concebido sujeto de derecho para todo cuanto lo favorezca y solo está condicionado a que nazca vivo la atribución de derechos extrapatrimoniales. Muy bien. Y la D es no, la vida humana comienza con el nacimiento, el concebido solo tiene un deber de cuidado. Muy bien. Para desarrollar esta pregunta, como seguramente hay algunos se han dado cuenta y en el chat veo las participaciones de Rosemary, nos habla sobre la condición misma del concebido. Recordemos que el concebido puede tener derechos patrimoniales o extrapatrimoniales. Digo puede porque, según la normativa, cuando estamos hablando de derechos patrimoniales, requiere y necesita que ese concebido nazca vivo. Entonces, según nuestro código, si es que el concebido es sujeto de derecho para todo lo cuanto le favorezca y solamente está condicionado a que nazca vivo el otorgamiento de derechos patrimoniales. Los extrapatrimoniales, no. El código es claro. Únicamente es para derechos patrimoniales. Es decir, primero se tiene que nacer para que recién obtenga derechos patrimoniales en estricto sentido. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la alternativa correcta sería
la B, ¿no? Sería la B. El concebido sujeto de derecho y solo está condicionado a que nazca vivo la atribución de derechos patrimoniales. ¿Ya? Muy bien. A ver, el siguiente. El siguiente, la siguiente pregunta nos dice, no son incapaces relativos, o lo que se conoce como la capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Las que están en el artículo 44 del Código Civil. Entonces, nos dan estas alternativas para saber cuál de estas alternativas no corresponde a la premisa de incapaces relativos. Entonces tenemos que recordar quiénes son los incapaces relativos y quiénes no. Como alternativas nos dan la A, dice los pródigos, ¿no? Recuerden, los pródigos son aquellos que eh, dilapidan, derrochan los bienes en perjuicio de la familia. La alternativa B nos dice los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su voluntad, es un problema de deterioro mental. La C nos dice los menores de 16, salvo para aquellos actos determinados por la ley. Y la D, los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. ¿Ya? La interdicción civil. Muy bien. Entonces, dice, no son incapaces relativos. ¿Quiénes no serían los incapaces relativos? A ver, ¿alguna participación en el chat? Aquí tendríamos que verificar una, mm, una interpretación tal vez un poco más precisa de la premisa, ¿no? Incapaz relativo. ¿Por qué? Porque como ustedes muy bien habrán visto, Silvia nos dice la C, ¿no? Los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley, ¿no? Entonces, menores de 16 años. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden el artículo 44, ¿qué les dice? El artículo 44 te dice, son incapaces relativos los mayores, mayores de 18 años y menores, mayores de 16 años, perdón, mayores de 16 años y menores de 18. O sea, de 16 a 18 son considerados incapaces relativos, ¿no? Eso es lo que nos dice el artículo, ¿no? Eso es lo que nos dice el artículo, ¿no? Muy bien, entonces ahí tendríamos esta alternativa, ¿no? Tendríamos esta alternativa. Pero algunos miran, doctor, ¿y la B? ¿Qué pasa con la B? Sí, Silvia, adelante. Quería participar. Deterioro mental, su psiqui no está bien, entonces no pueden expresar su voluntad. Ujú, claro. Y la pregunta iría, el deterioro mental, los que adolecen de deterioro mental, ¿es un supuesto de incapacidad relativa según el artículo 44 actual? Según el actual, no, porque si ustedes revisan el artículo 44, claramente te dice, solamente tenemos los mayores de 16 y menores de 18, los pródigos, los que son orbital, los orbitales, los toxicómanos, los que sufren pena, es pena que lleva anexa a la interdicción civil, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas dos sería? ¿O solamente nos quedamos justamente con la C? Porque la C es un supuesto de incapacidad absoluta, ¿sí? Incapacidad absoluta. Ahora, aunque a ustedes se les pueda sonar justamente confuso,
La alternativa correcta sería la B. ¿Por qué? Porque te habla, la premisa es incapaces relativos, entonces tendríamos que verificar. Esta no, pues. Entonces, dentro de los incapaces relativos, ¿cuál no es? Porque si la premisa fuera, es un supuesto de incapacidad así en general, ¿no? Tal vez. Por eso es que la respuesta vendría a ser la B. ¿Por qué, doctor? Porque esto no está en el código ya. Se modificó en el año 2018. Ya no es un supuesto de incapacidad los que adolecen de deterioro mental por sí mismo, ¿no? Y ustedes lo pueden verificar en el artículo 24. No hay los que tienen deterioro mental, no se consideran bajo el artículo 44. Ahora, vamos con el siguiente. Nos dice la tercera pregunta, ¿qué criterio asume el legislador del Código Civil peruano para dirimir el caso en que no se pueda probar quién murió primero cuando dos o más personas que están obligadas a sucederse se encontraban en el mismo lugar? Entonces, aquí recuerden que habíamos estudiado, o se estudia siempre en materia de derechos de las personas, el tema de la premoriencia y la conmoriencia, ¿no? Recordemos que la teoría de la premoriencia nos decía que en función de determinados criterios vamos a tener un orden de prelación, si se quiere, de sujetos que murieron. Por ejemplo, si es que yo estoy con mi hijita de 2 añitos, ¿quién se presume que murió primero? Si es que tuvimos un accidente, ¿quién se debe presumir que murió primero? Mi hijita por razón de su edad, ¿no? De igual forma, si es que estamos ante un anciano de 85 años y un joven de 20 años, ¿quién se presume que murió primero? El anciano, ¿no? Entonces, eso te trataba de explicar la premoriencia. Pero la conmoriencia, surgió el criterio, la teoría de la conmoriencia, y nos decían, no, es difícil determinar cuál es el orden de muerte de personas que justamente han fallecido en un mismo lugar, ¿no? Y momento. Entonces, la tercera pregunta nos dice, ¿cuál es el criterio que asume nuestro Código Civil actual? La alternativa A nos dice el criterio de la premoriencia, la B dice el criterio de trasladar la masa hereditaria a la administración de la evidencia pública, el criterio de la conmoriencia y del principio del que los muertos heredan a los vivos. Y aquí la alternativa correcta, ¿cuál sería? A ver, los que sean pueden participar en el chat colocando sus respuestas. Bien, en esta pregunta, el criterio que asume nuestro Código Civil, recuerden, es el criterio que está, nosotros nos vamos a encontrar en el artículo de nuestro Código Civil, el artículo 62. ¿Ya? Dice, se le reputa muertas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestro Código Civil vigente adopta el criterio de la conmoriencia, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa C, ¿ya? El criterio de la conmoriencia. Muy bien. La cuarta pregunta nos dice, el artículo 20 del Código Civil señala, al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Muy bien. De acuerdo a lo que por mayoría se resolvió en la sentencia, la 01849-2017 TC, en la composición de los apellidos debe observarse qué cosa. Recordemos que esta sentencia estableció o se discutió el tema del orden de los apellidos, o en una reinterpretación, si se quiere, del artículo 20 del Código Civil, ¿ya? Entonces, las alternativas nos dicen, se debe de indicar el orden de los apellidos conforme a la normatividad vigente. Los padres pueden determinar el orden de los apellidos por la costumbre o el registrador puede determinar el orden de los apellidos. La alternativa A
Era la posición justamente que asumía la RANIC en estos casos del orden de los apellidos y decía, según la normatividad vigente, primero es el apellido paterno y luego es el apellido materno. Eso es lo que defendí. ¿Ah? ¿La D no dice el registrador puede determinar? No, no puede determinar el orden de los apellidos del registrador. Por costumbre, es lo que generalmente a veces se entendía. Lo que ha fundamentalmente establecido el Tribunal Constitucional en dos sentencias puntuales, ha sido de que bajo la interpretación correcta constitucional del artículo 20, los padres pueden determinar el orden de los apellidos. ¿Ya? Conforme nos ha dicho también la doctora Rosemary en el chat, la alternativa correcta sería la B, ¿no? Según ya la posición vigente del Tribunal Constitucional. Es posible que los padres puedan determinar el orden de los apellidos. Incluso en estas sentencias, el TC ha exhortado al Congreso de la República a que haga las precisiones legislativas respectivas para permitir justamente esta determinación por parte de los padres. ¿Ya? Muy bien. A ver, la siguiente pregunta nos dice sobre los criterios previstos en el Código Civil de 1984 en relación a la interpretación del acto jurídico en el supuesto de que las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza del objeto del acto, corresponde a ¿cuál de estas alternativas? ¿Cuál de estas alternativas? A ver, las participaciones en el chat para los que desean. La pregunta 5, ¿cuál es la alternativa que corresponde a este enunciado? A este enunciado de criterios de interpretación del acto jurídico. ¿Cuál es la alternativa correcta? A ver, vamos a ir disgregando las alternativas. La interpretación objetiva, ¿no? O también denominada literal. Esta y esta son las mismas. ¿Qué nos quieren decir estos dos criterios? Que se debe de interpretar las expresiones tal cual han sido establecidas en el acto jurídico. Es decir, tal cual han sido expresadas. ¿No? Expresadas. ¿No? Expresadas. ¿No? Muy bien. Entonces, la A y la D, descartado. Porque dice las expresiones que tengan varios sentidos de entenderse más adecuada a la naturaleza del objeto. La sistemática, ¿ya? La interpretación sistemática, que está justamente en nuestro código civil, ¿no? Cuando uno está revisando estos artículos, el 168, 69 y 170, nos recuerdan que cuando estamos hablando de interpretación sistemática es cuando se busca la interpretación de los actos, unas por medio por medio de otras en cuanto a las cláusulas. ¿Qué quiero decir? Que si tú tienes un acto jurídico, tienes que interpretar las cláusulas las unas con las otras, correlacionándolas. Esa es interpretación sistemática. Dentro de ella, verificas esa concordancia entre ellas, entre las cláusulas. Entonces, interpretación sistemática no sería, porque nos dice, se tiene que entender en función de la naturaleza y el objeto del acto. Por lo tanto, nos quedaría la interpretación denominada integral o finalista. Es decir, tendremos que verificar el objeto del acto, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido finalmente el objetivo de ese acto jurídico? ¿Para qué has contratado a esta persona? ¿Para qué has contratado respecto de este bien en concreto? Por lo tanto, la alternativa que corresponde a este enunciado será la alternativa C, como muy bien también en el chat dijo la doctora Rosemary Cárdenas. ¿Ya? Entonces, nos quedamos con la alternativa C.
La pregunta 6 nos dice, la libertad de contratar permite. ¿Qué cosa permitirá esta libertad? La libertad de contratar, ¿ya? La A nos dice pactar libremente según las normas vigentes al tiempo de contratar. Sí, vamos bien. B dice modificar los términos contractuales si la ley posterior resulta más favorable. Y ahí tenemos un inconveniente, ¿no? Porque recordemos que en materia de contratos, nosotros tenemos que la normatividad nos indica, en materia de contratos en general, y sobre todo también en la Constitución, el tema de la inmodificabilidad de los contratos, el tema de la santidad de los contratos, ¿no? Por eso es que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el 1354, sobre todo esta indicación del tema de la libertad contractual. Entonces, ¿yo puedo modificar los términos contractuales y la ley posterior? No. Recuerden que el tema de los contratos ley no son posibles de modificación. Por eso es que la B no sería. La C dice, solucionar los conflictos que pudieran surgir en su ejecución ante cualquier juez. No, porque estamos hablando de contrato ley, no. Dice, tratándose de contratos ley, ¿pueden ser modificados legislativamente? No, como justamente les acabo de decir, la Constitución establece el tema o reconoce esta denominada, entre comillas, santidad contractual y no posibilita justamente su modificación, menos a nivel de legislación. Por eso es que la alternativa correcta sería la A. Por la libertad contractual, nosotros podemos pactar libremente según las normas vigentes al momento de contratar. Y esa es la norma que se va a aplicar para este contrato, ¿ya? Entonces la alternativa sería la A. Muy bien. Ahora vamos con un enunciado casuístico. Nos dicen en este caso lo siguiente. Don Serapio y don Santiago celebran un contrato de compra-venta en documento privado, en cuya virtud don Serapio se obliga a transferir la propiedad de su terreno ubicado en Cieneguilla a don Santiago, ¿no? Y este se obliga a pagar el precio pactado en dinero. El contrato, dice, se convierte en minuta, se eleva luego a escritura pública y se inscribe en los registros de predios de Lima. Y nos consultan, en base a ese caso, ¿en qué momento se perfeccionó la compra-venta? Al momento, al momento de ser inscrita en los registros públicos, al momento de convertirse en minuta, al momento de elevarse en escritura pública o al momento en que las partes otorgan su consentimiento en la compra-venta. Veamos nuevamente el caso, ¿eh? Si se logra un contrato, documento privado, luego ese documento privado, dice, se convierte en minuta. Y luego de esa minuta se convierte en escritura pública y luego se inscribe. 1, 2, 3, 4 momentos hay. Lo que se nos consulta es en cuál de estos momentos diremos que se perfeccionó la compra-venta. ¿Cuándo ya hay compra-venta? ¿En qué momento hay la compra-venta? ¿Cuál de esas alternativas sería? La doctora Silvia nos dice la D. La D también nos dice la doctora Rosa. Muy bien, a ver. La D. ¿Por qué la D? Recordemos que en materia de contratos, en materia sobre todo de transferencia de propiedad o el sistema de transferencia de propiedad en nuestro país, se rige bajo el principio del consensualismo. ¿Qué quiere decir? El solo consenso implica que nosotros nos encontremos obligados a respetar y a cumplir un pacto.
Por eso es que si uno revisa el artículo 949 del Código Civil, nos dice claramente, ¿no? La sola obligación de enajenar hacia el deudor propietario. Por lo tanto, sobre la base de eso, nosotros tenemos que recordar que la compra-venta bastará el consentimiento. Y no lo digo yo, el 949 así lo establece, y si ustedes justamente también revisan el 1373 de nuestro Código Civil, ¿qué nos dice? Nos dice, el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la situación es conocida por el oferente. Es decir, bastará el consentimiento, ¿no? La reunión de la oferta y la aceptación de esa oferta para que exista ya una compra-venta. Entonces, ese consentimiento, ese acuerdo, se da cuando se celebra el documento privado. Ahí hay un acuerdo. Se obliga a transferir la propiedad y el otro se obliga a pagar el dinero. O sea, ya hay un contrato de compraventa. Entonces, por eso es que la alternativa correcta es la D, porque dice, ¿en qué momento se presenta la compraventa? En ese momento. Ahora, ustedes miran, doctor, pero cuando se inscribe todavía, cuando hay minuta, cuando hay escritura pública. Claro, son mecanismos para la seguridad, ¿no? Son mecanismos para la seguridad jurídica. Por eso es que cuando seguramente ustedes han escuchado algunos plenos jurisdiccionales civiles del año 2020, el año 2022, cuando se discutía este tema de la doble venta, se primaba justamente el principio consensualismo. Entonces nos decían, si es que la persona vende a dos personas a la vez, tenemos que verificar a quién le vendió primero, ¿no? Porque rige el principio consensualista, ¿ya? Entonces, por eso es que la alternativa correcta vendría a ser la D, ¿ya? Vendría a ser la D. Ahora, ustedes también en este tipo de preguntas tienen que recordar siempre el tema de las premisas, ¿no? Y concordarlas con las alternativas, ¿no? ¿Por qué? Porque alguno de ustedes me pudo haber dicho, doctor, eh, sería la C al momento de elevarse a escritura pública. ¿Por qué? Porque si es que se han leído justamente el noveno pleno casatorio civil, cuando habla el tema del otorgamiento de la escritura pública, en uno de los considerándose justamente en el análisis de este pleno, se dice que el vendedor está obligado a perfeccionar la compra-venta y ese perfeccionamiento implica otorgar la escritura pública. Y eso, por ejemplo, ustedes lo van a encontrar en el artículo 1549. Por eso es que el 1549 les dice, ¿no? Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de propiedad del bien. ¿Y cómo vas a perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien? Justamente otorgando la escritura pública para que luego pueda acceder a los registros públicos. Eso te dice, te lo recuerda, mejor dicho, el noveno pleno casatorio civil. Por eso es que para el otorgamiento de la escritura pública no se requiere que esté en el contrato esa obligación, porque la ley, el 1549, te obliga a ti como vendedor a perfeccionar la venta. ¿Y cómo vas a perfeccionar la venta? Como tú como vendedor, vas a perfeccionar otorgando la escritura pública para que tu comprador pueda luego inscribirlo, ¿ya? Pero sin embargo, la premisa está en función del perfeccionamiento sobre la base de cuándo hay contrato y cuándo no hay necesariamente contrato. Por eso es que la respuesta correcta, como muy bien dijeron ahí las autoras, es la D, ¿ya? Es la D. A ver, la pregunta 8 nos dice, documento de fecha cierta. Dentro de las alternativas nos dicen lo siguiente. Alternativa A, el juez podrá, estamos hablando de un documento de fecha cierta. Documento de fecha cierta. Nos dice, el juez podrá oficiar al notario, juez o funcionario que haya emitido la certificación de la fecha para que informe la autenticidad o falsedad del documento.
Dice, no, la alternativa B, no corresponde al juez velar por la legalidad de la certificación de la fecha, cierta el documento presentado por el tercerista. Ahí va. C dice, el juez deberá oficiar a los funcionarios que emitieron la certificación sobre la autenticidad o falsedad del documento único y exclusivamente a pedido de parte. Y la D dice, en ningún caso el juez está obligado a verificar la legalidad de certificación, esto corresponde a las partes porque a él le corresponde la carga de la prueba. En función de la premisa y las alternativas, esta pregunta me hace referencia a qué pleno casatorio creen que hace referencia a esta pregunta. Esta pregunta, autores, hace referencia y tiene mucho que ver con el séptimo pleno casatorio civil. ¿Ya? El séptimo pleno casatorio civil. Recordemos que el séptimo pleno casatorio civil trató sobre la discusión entre cuál debe de primarse frente al conflicto de un embargo inscrito versus una propiedad no inscrita. Estamos hablando de la tercería de propiedad, ¿no? Entonces, si es que tú quieres plantear tercería de propiedad frente a, por ejemplo, un embargo que está inscrito, tú eres propietario y tienes tu documento privado, tienes que necesariamente tener fecha cierta. Entonces, en este séptimo pleno casatorio civil, dentro de las reglas se estableció de que si tú quieres plantear una tercería de propiedad, tienes que tener un documento de fecha cierta, conforme también así lo dice nuestro Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, y estableció dentro de las reglas algunas de estas que están justamente aquí. La D dice, en ningún caso el juez está obligado a verificar la legalidad, ¿no? El Pleno dijo que sí, el juez está obligado a verificar si es que es legal o válida esta certificación. ¿Ya? Por eso es que la alternativa D no sería. La C dice, el juez deberá oficiar a los funcionarios que emitieron el documento única y exclusivamente a pedido de parte. No solamente es necesariamente a pedido de parte. ¿Ya? No es la alternativa. B dice, no corresponde al juez, no, sí corresponde al juez justamente verificar la legalidad de la certificación de la fecha cierta. Entonces, la alternativa correcta es la A. ¿Por qué? Porque el Pleno nos dice que el juez puede oficiar al notario, sobre todo a los notarios que han emitido esta certificación, para que le diga si es que esa certificación se hizo en su notaría o no se hizo. ¿Es auténtica o no es auténtica? Puede ser la firma o los sellos del notario. ¿Ya? Entonces, este séptimo pleno casatorio civil nos recordó, eso es una de las primeras reglas que establece de que el juez puede oficiar. Entonces, no solamente se debe entender de que tú eres tercerista y dices, le vas a decir al juez, planteo demanda de tercería de propiedad, señor juez, acá está mi documento de fecha cierta, yo soy propietario antes de que el otro inscriba su embargo. El juez tiene las facultades de decirte a ti como demandante, está bien, voy a oficiar al notario, al juez o al funcionario público que emitió esta certificación de la fecha cierta de tu documento para que me diga si es que es verdadero, no es verdadero, es legal, no es legal esa certificación. ¿Ya? Entonces, esa es la alternativa correcta. ¿Ya? La alternativa correcta. Esta es una pregunta que está muy vinculado, repito, al séptimo pleno casatorio civil. ¿Ya? Muy bien, vamos con otro caso. Nos dicen que Ana Patrón y Diego Tapia están casados desde hace más de 5 años y tienen un hijo de 3 años de edad de nombre Juan Carlos Tapia Patrón. Muy bien. El 25 de septiembre, dice el 2015, regresaban de una actividad, de una reunión familiar y fueron embestidos por otro vehículo, ocasionando un aparatoso accidente automovilístico
Al recobrar la conciencia, los padres se dieron cuenta de que Juan Carlos yacía tendido en el asiento posterior con varios golpes en el cuerpo, a causa del accidente, por lo que decidieron ir de inmediato a la clínica más cercana. O sea, el niño estaba, pero muy mal producto del accidente. Ya en la clínica, dice, los médicos revisaron al pequeño e indicaron a los padres que necesitaban operar de inmediato a su hijo, puesto que de no hacerlo podría fallecer. Se les indicó, pues, que era necesaria una transfusión de sangre, puesto que de lo contrario Juan Carlos no soportaría la operación. No siendo factible que los padres donasen sangre, pues habían tenido hepatitis, llamaron a sus amigos más cercanos. Y en eso llegó Pablo, ese pariente lejano, quien le ofreció someterte a la transfusión siempre y cuando a cambio le entregasen 20.000 soles. Para solucionar sus problemas económicos a consecuencia de una fuerte deuda con un banco. La pareja desesperada, dice, aceptó el trato y suscribieron un documento en el cual acordaron que Pablo entregaría la sangre a cambio de 20.000 soles. Este acuerdo fue llevado ante un notario donde se le realizó la firma. Gracias a la transfusión, Juan Carlos se salvó, pudo ser operado y sus padres quedaron muy agradecidos con Pablo, por lo que le entregaron el dinero pactado. Entonces, este es un caso prácticamente en el que se ha tenido que pagar por la sangre, ¿no? Por la sangre. Se ha vendido la sangre. Entonces nos consultan que marquemos la respuesta correcta. Nos dice A, el contrato de compra-venta de sangre es nulo. B, Pablo debe restituir el dinero y los cónyuges deben indemnizarlo por haber entregado su sangre, por lo que se compensan las prestaciones recíprocas del valor de la sangre. C, hay lesión por haberse aprovechado Pablo del estado de necesidad de los esposos y vendido la sangre a un precio muy por encima de su valor. D, como es imposible que se retorne la sangre de Pablo, no puede impugnarse. Entonces, no puede impugnarse. No es la alternativa. Hay lesión. Recuerden que la lesión es justamente un mecanismo de rescisión de los contratos. Dice, Pablo se aprovechó del estado de necesidad y vendió muy caro la sangre. Por eso hay lesión. No opera la lesión ahí. Pablo debe restituir el dinero, los cónyuges deben indemnizarlo, pero se compensan, dicen, las prestaciones. Y la alternativa, el contrato de compra-venta de sangre es nulo. ¿Cuál es la alternativa correcta? La alternativa correcta sería la A. ¿Por qué? Porque no se permite o posibilita en nuestro ordenamiento jurídico la compra-venta de sangre. Y ahora la pregunta es, doctor, ¿por qué entonces es nulo? Es nulo porque carece de objeto jurídicamente posible. Porque nuestro ordenamiento solamente permite el tema de la donación, no la venta de sangre. Por eso es que la compra-venta de sangre vendría a ser nula. Ese acuerdo que se le dio por los 20.000 es nulo, por el objeto, porque el objeto es jurídicamente imposible. ¿Ya? La pregunta 10 nos dice, para la validez del acto jurídico, ¿qué cosa se va a requerir para la validez de un acto jurídico? Alternativa A dice ser sujeto de derecho, ya, legitimidad jurídica para el objeto, ya, fin lícito, observancia de la forma prescrita. No tiene mucho que ver el tema de la legitimidad jurídica. La B dice tener plena capacidad de ejercicio, salvo restricciones contempladas en la ley, objeto lícito, no, el objeto no necesariamente lícito. Fin jurídico y físicamente posible. Aquí hay es al revés, ¿no? El fin es lícito, el objeto es jurídico y físicamente posible. Por eso es que ahí no sería la alternativa. La C dice tener plena capacidad de ejercicio, salvo restricciones contempladas en la ley, objeto físico y jurídicamente posible, fin ilícito y observancia de la forma.
Muy bien, esta podría ser, a ver qué nos dice la D. La D nos dice ser sujeto pleno de derecho, sin restricción legal, objeto físico y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma. El pleno de derecho sin restricción legal no es una opción que está en el 140. Se quiere solamente capacidad de ejercicio, no pleno de derechos, no, no es que capacidad de goce y ejercicio. Ya, entonces, por eso es que la alternativa correcta sería la C, porque reúne todos los requisitos que están en el artículo 140 de nuestro Código Civil. Bien, a ver, vamos avanzando y nos encontramos con esta pregunta. Caso, nos dice, A recibe en legado $1.000.000 depositados en el Banco de Londres. Luego A, mediante contrato privado, se obliga a donar, o sea, dona $200.000 a B cuando retire el $1.000.000 del banco. O sea, se obligó a donarlo, pero dice, te voy a donar cuando retire el $1.000.000 del banco. Cuando retire. Muy bien. Entonces, nos hacen la siguiente pregunta en función del caso. El contrato de donación celebrado entre el donante A y el donatario B está sujeto a. ¿Cuál es la alternativa correcta? A ver, alguno que desea participar en el chat. ¿Cuál es la alternativa correcta respecto de este contrato de donación? ¿Está sujeto a qué? ¿Cuál es la alternativa? ¿Está sujeto a qué? A ver, vayan practicando y pongan sus opciones en el chat. A ver, recordamos el caso, recibe un legado y luego él se compromete a donarle a B $200.000, pero cuando retire el $1.000.000 del banco. Ese contrato de donación, aquí cuando retire el $1.000.000 del banco, está sujeto a qué? ¿A qué tipo de condición? ¿A qué tipo de condición? A ver, conforme ustedes podrán apreciar, aquí nos está solamente indicando que determinemos cuál es la condición aplicable a este caso. ¿Ya? Aplicable a este caso. La alternativa A nos dice condición meramente resolutoria. ¿Este caso tendrá una condición resolutoria? Recuerden que la condición puede ser suspensiva o resolutoria. Es una primera clasificación. Es suspensiva, recuerden, condición suspensiva, cuando estamos en un hecho futuro, pero futuro incierto, del cual van a depender el inicio de los efectos del acto. Y la resolutoria es aquel evento futuro e incierto que van a originar la cesación de los efectos del acto. Entonces, aquí me dice, te voy a donar cuando retire el millón. O sea, tendré que primero retirar para luego entregártelo, ¿no? Entonces, no sería una condición resolutoria porque no implica el término de los efectos, sino el inicio de los efectos. Porque una vez que retire, estaré obligado a entregarte esos 200.000. Por eso es que la alternativa A no sería. No sería. La B dice, una condición potestativa propia. ¿Qué es una condición potestativa? Cuando estamos hablando de las condiciones potestativas, vean, estamos hablando de aquella situación, disculpen. A ver, le decía yo, estamos hablando de una condición potestativa cuando
se trata de acontecimientos futuros o inciertos, pero que van a depender única y exclusivamente de la voluntad de uno de los contratantes. ¿Ya? De uno de los contratantes. De uno de los contratantes. Entonces, como su nombre dice, ¿no? Potestativa. ¿No? O sea, depende de uno de los contratantes ese evento, exclusivamente de él. Y este podría ser, ¿no? Propia, ¿por qué? Recuerden que la condición propia es aquella condición lícita y correcta y válidamente pactada, ¿ya? Y la impropia es cuando se tratan de condiciones imposibles o, sobre todo, ilícitas, ¿no? Por ejemplo, una condición impropia sería, yo le diría al doctor Hugo, te alquilo mi departamento si matas a la doctora Silvia. Eso es una condición impropia. ¿Por qué? Porque tiene un evento o acontecimiento ilícito, contrario al ordenamiento. Por lo tanto, una condición propia es aquella condición que guarda conformidad con el ordenamiento. Entonces, podría ser la B. La C que nos dice, una condición suspensiva potestativa. Suspensiva y potestativa. Potestativa. Muy bien. También podría ser. ¿Por qué? Condición suspensiva. Aquí dice cuando retire el $1.000.000. Es decir, retiro y ahí recién deberá surtir los efectos esta obligación de donar, ¿no? Porque dice, me obligo a entregarte, a donarte 200.000 cuando retire el dinero del banco. Esa es la condición. Suspensiva, ¿por qué? Porque primero tendría que retirar el dinero y luego dártelo. Entonces, es una condición suspensiva. Y potestativa, ¿por qué? Porque depende de él, ¿no? Depende de A, porque él es el único que puede retirar el dinero. Entonces, podría ser. Y la D dice condición suspensiva casual. Cuando estamos hablando de la condición suspensiva casual, recuerden que casual viene de a un evento pues casual, fortuito, ¿no? Entonces, es aquella condición que las partes establecen, pero que no depende, no depende de ninguna de las partes, ¿no? No depende de ninguna de las partes. Por ejemplo, si es que yo le digo al doctor Hugo, te voy a alquilar, te voy a vender mi departamento si es que la próxima semana llueve. O sea, sometemos una condición a un evento que no depende ni de mí ni de él. Un evento de la naturaleza, un evento del azar. Eso es condición casual. Entonces, ¿esto es una casualidad? No, no es una casualidad. Es una potestad exclusivamente da porque tiene que retirar el millón. ¿Ya? Entonces, tampoco está descartado. Entonces, quedaría la B y la C. La B y la C. ¿Qué describiría mejor el caso? La C. ¿Por qué? Porque habla de condición suspensiva. ¿Esta es una condición suspensiva? Claro que sí, dice, cuando retire el $1.000.000. Primero retiro y luego te voy a dar los 200.000. Una condición suspensiva. ¿Es potestativa? Claro, porque depende de A. Él es el que va a retirar justamente el dinero. Entonces, la alternativa correcta sería la C porque reúne las características A del caso concreto. ¿Ya? Muy bien. Siguiente cuestión. Sí, Silvia, doctora Silvia. Me equivoqué, me equivoqué. Ah, está bien. A ver, la siguiente cuestión. Nos dice, Marco presta a Francisco 100.000 soles con un interés del 2% mensual por el plazo de 2 años. ¿Bien? Francisco dice, en garantía de su deuda, entrega a Marco una casa en anticresis. Ah, una casa en anticresis. El contrato de mutuo, o sea, el de préstamo de dinero, garantizado con anticresis, se celebró mediante documento privado con firmas legalizadas. O sea, hay una anticresis que está materializado en un documento privado con firmas
legalizadas. ¿Ya? Con firmas legalizadas. Muy bien. Y si nos pregunta, en base a ese caso, diga si el contrato anticresis es ineficaz, es anulable, es rescindible o es nulo. ¿Cuál es? Ineficaz, anulable, rescindible o nulo. Es un préstamo de dinero y para garantizar ese préstamo de dinero se hace un documento privado, una anticresis. Ese contrato celebrado de anticresis, ¿qué cosa es? ¿Es ineficaz, es anulable, es rescindible? ¿Cuál creen que sea la alternativa correcta? ¿Cuál creen que sea la alternativa correcta? Contrato anticresis celebrado en un documento privado, justamente para garantizar el pago de este préstamo de dinero. ¿Cuál es la alternativa correcta? A ver, la C dice, ahora sí, ¿ya? Es rescindible, dice. ¿Quién más? ¿Cuál será la alternativa? La alternativa correcta. Es un contrato de anticresis que ha celebrado por un documento privado con firmas legalizadas. Documento privado nada más. Ah, no. Documento privado con firmas legalizadas. Muy bien. Es un anticresis con documento privado con firmas legalizadas. A ver, es ineficaz. No sería ineficaz porque no estamos hablando, no se presenta en el caso algún problema en los efectos, ¿no? En los efectos, ¿no? No hay un problema en los efectos. Tampoco sería rescindible. ¿Por qué no sería rescindible? Porque no hay una anomalía originaria que ataque o que afecte los efectos del acto, ¿no? Como por ejemplo la lesión, no se puede, no es un tema rescindible. ¿Hay un problema aquí en los efectos? No. ¿Es anulable? No hay un vicio de la voluntad, fundamentalmente, para decir que es anulable. Entonces, nos quedaría la opción de la alternativa D, ¿no? Nulo. Y la pregunta sería, ¿por qué nulo? ¿Por qué el contrato de anticresis, que ha sido celebrado con firmas, documento privado con firmas legalizadas, es nulo? ¿Por qué sería nulo? ¿Por qué sería nulo? Es nulo, doctores y doctoras, este contrato anticresis realizado en un documento privado con firmas legalizadas porque no cumple con la formalidad solemne. Porque ustedes recuerden, conforme al artículo 1092 del Código Civil, la anticresis se tiene que dar por escritura pública, bajo sanción de nulidad. Entonces, este contrato de anticresis con documento privado con firma legalizada no es válido, es nulo. ¿Por qué? Porque el artículo 1092 establece una formalidad solemne, ¿ya? Solemne. Y por ende de obligatorio cumplimiento, y bajo sanción de nulidad, todavía te dice 1092. Por lo tanto, en este caso, el contrato vendría a ser nulo. La alternativa es la D. Muy bien, a ver, vamos con un caso. Dice, X vende una casa a Z mediante documento privado con firmas legalizadas notarialmente por el precio de 200.000 soles, de los cuales se han pagado 100.000 soles al momento de suscribir el contrato y el saldo se pagaría dentro del plazo de 60 días contado desde la suscripción de dicho contrato. Muy bien. Se pactó expresamente en una cláusula que el contrato quedará resuelto si el comprador no paga el saldo del precio de 100.000 soles
el día del vencimiento de los 60 días. Muy bien. El comprador no ejecutó su prestación en la fecha señalada. El comprador demandó al vendedor con la pretensión de que se le ordene para que se otorgue la escritura pública de compraventa. El demandado vendedor alegó que se ha producido la resolución extrajudicial del contrato. Entonces, este es un caso en la que se celebra el contrato de compraventa, se pagan 100.000 al momento de comprar, de suscribir el contrato, y el saldo se iba a pagar 60 días después de firmado el contrato. Aparentemente llega ese día, no se paga el saldo. O sea, los 100.000 soles que restaban no se le paga al vendedor. No cumple el comprador con pagar eso. A pesar de eso, dice el comprador demanda al vendedor el otorgamiento de la escritura pública. Pero el demandado, o sea, el vendedor, dice, alega que ya se produjo la resolución extrajudicial del contrato. ¿Ya? Muy bien. Y se nos pregunta, dice, si para que se resuelva este contrato de compra-venta se requiere. ¿Qué se requiere para que en este caso ya haya operado la resolución que está alegando el demandado? Yo estoy alegando resolución extrajudicial del contrato. ¿Qué se requiere? Nos dice A, de sentencia judicial; B, requerimiento judicial para que el comprador pague el precio; la C, la comunicación del acreedor al deudor que se haga valer, que se vale de la cláusula resolutoria; y D, la intimación al deudor mediante carta notarial para que pague en el plazo de los 15 días. Entonces, para que se resuelva este contrato de compra-venta conforme al caso descrito, ¿qué debe de ocurrir? A ver, ¿cuál de estas alternativas sería la correcta para ustedes? ¿Cuál de estas alternativas sería la correcta? ¿Cuál es la alternativa correcta para que se produzca esta resolución del contrato de compra-venta conforme a los términos del caso? A ver, ¿alguna alternativa que crean que es la correcta? A ver, si revisamos nuevamente el caso, recuerden que es siempre importante en este tipo de preguntas revisar el caso y el contexto que me da el caso en particular. Aquí me están hablando de resolución extrajudicial. Muy bien. Si hablan sobre resolución extrajudicial, entonces yo tendré que decir, para que se resuelva el contrato, ¿requiere de sentencia judicial? No, porque me habla de una resolución extrajudicial del contrato. La B me dice, para resolver ese contrato se requiere y se necesita un requerimiento judicial para que el comprador pague el precio. No, es una resolución extrajudicial que está operando en el caso. Entonces, yo tendría que definir cuál de estas dos alternativas, porque estas dos alternativas sí me hablan de resolución extrajudicial. Si me hablan de resolución extrajudicial. Esta primera alternativa me habla de la resolución extrajudicial por cláusula expresa. Y la otra, la alternativa D, me habla de resolución extrajudicial por intimación al deudor. O sea, por requerimiento con esta carta notarial de los 15 días. Entonces, en función del caso, yo tengo que verificar cuál de estas dos formas de resolución extrajudicial
se presentan en el caso. Entonces, estamos entre la C y la D como respuestas. Volvamos nuevamente al caso. Del caso, uno advierte lo siguiente. Dice que este tema del saldo, este tema del saldo del precio y el día del vencimiento de este pago del saldo, se ha pactado, se pactó expresamente en una cláusula. Se pactó expresamente en una cláusula que el contrato quedará resuelto. Se pacta que en una cláusula que el contrato quedará resuelto si no me pagas el saldo. Muy bien. Esta indicación en el caso me va a dar luces respecto de la opción correcta. ¿Por qué? Si tomamos como alternativa la D, dice, la intimación de Dolmen de carta notarial para que paguen el plazo de 15 días, ahí con eso habrá operado la resolución, puede que sí, pero este es cuando no opera o no hay cláusula expresa. En este caso hay una cláusula expresa. Se pactó expresamente una cláusula que un incumplimiento originaría la resolución del contrato. Entonces, basta que incumpla y ya podríamos decir que se había resuelto el contrato. Pero para esto nosotros tenemos que aplicar la comunicación. Pero no es necesario darle 15 días. Y esto ustedes lo van a encontrar justamente en el 1428, en el 1429 del Código Civil, ¿no? ¿Qué nos dice el 1430? El 1430 me dice, ¿no? Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación. Entonces, el contrato puede convenirse que el contrato se resuelve si es que una de las partes no cumple algo que se pactó en el contrato. Esta resolución que se pacta en el contrato, claramente dice, si tú no cumples esto, te voy a resolver, se produce de pleno derecho. Cuando la parte le comunica a la otra que quiere valerse de esa cláusula. Entonces, bastará que el otro le comunique. Entonces, si tenemos una cláusula aquí y le has comunicado, ya operó la resolución extrajudicial. Te lo dice el 1430. Ahora, ¿cuándo opera esta alternativa D, no? La intimación al deudor mediante carta notarial por el plazo de 15 días. El 1429 te dice, ¿no? La parte que perjudique con el cumplimiento puede requerirla por vía notarial para que satisfaga su prestación dentro de un plazo no menor de 15 días, bajo percibimiento del contrato quedará resuelto. Si la prestación no se cumple dentro del plazo, el contrato quedará resuelto, quedando a cargo al deudor el pago de los daños y perjuicios. Entonces, aquí no se trata de que yo le envío la carta y te espero 15 días. ¿Por qué? Porque hay una cláusula expresa. Entonces, si hay cláusula expresa, yo no me voy por la solución del 1429 que regula la alternativa B, sino me voy por la alternativa del 1430. Entonces, la alternativa correcta en función del contexto del caso es la alternativa C, porque hay un pacto expresamente establecido en el contrato. ¿Ah? Entonces, la alternativa correcta es la C. Muy bien, a ver, vamos a otro caso de resolución del contrato. Muy bien, nos dice, Ticio vende a Secundus una casa por el precio de $100.000. Muy bien, $100.000. El comprador paga una cuota inicial, dice, al momento de suscribir la minuta de compra-venta, y el saldo se obliga a pagarlo en armadas mensuales durante 10 años. Secundus se atrasa en el pago de 3 armadas consecutivas. No está pagando 3 armadas consecutivas.
Ticio, para eso, por ese atraso, Ticio le envía una carta notarial a Secundus requiriéndole para que en el plazo de 20 días cumpla con pagar las 3 armadas adeudadas bajo apercibimiento de resolución del contrato. Secundus no paga vencido el plazo de los 20 días contados a partir de la recepción de la carta notarial. Entonces, el caso es que el comprador no pagó 3 armadas, el vendedor le manda su carta notarial y le dice, te doy 20 días para que me pagues. Pasan los 20 días, el comprador no cumple con pagarle. Nos preguntan en este caso concreto, diga si el contrato de compra-venta celebrado entre Ticio y Secundus se resuelve por cuál es la manera o la forma o modalidad, si se quiere, de resolución extrajudicial del contrato que se ha producido en este caso concreto. Porque aquí le mandó a la contadora y dijo, te voy a resolver. No paga, se entiende de que se hace efectivo la resolución. Entonces, en este caso concreto, me habla también de una resolución extrajudicial. ¿Cuál sería la alternativa correcta para definir si el contrato de compra-venta se resuelve a través de qué mecanismo? ¿A través de qué figura? ¿En cuál de las alternativas? A ver, ¿cuál creen que sea la alternativa correcta? A ver, para definir esta situación nuevamente, nos encontramos ante un supuesto, un escenario de resolución extrajudicial, ¿no? Muy bien. Entonces, si es resolución extrajudicial, la alternativa me dice sentencia judicial de rescisión. No, porque estamos hablando de resolución. Recuerden que la resolución y la rescisión son temas totalmente distintos, ¿no? O parcialmente distintos, porque ambos son supuestos de ineficacia funcional. Son distintos. Entonces, en este caso es un tema de resolución, por lo tanto, la alternativa A no vendría a ser la correcta. ¿Cuál tampoco vendría a ser la correcta? Me dice acuerdo entre las partes. No sería también, ¿no? Porque es un tema de resolución. Recuerden ustedes que la resolución del contrato es una acción unilateral. ¿Por qué, autor? Porque va a dejar sin efecto de forma unilateral un contrato. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué, autor? ¿Pero puede ser entre acuerdo de partes? No puede ser. ¿Por qué? Porque si las partes están de acuerdo en dejar sin efecto un contrato, no aplican la resolución, los autores. ¿Qué figura aplicarían? Aplicarían el mutuo disenso. ¿Mm? Si es que es un tema de bilateralidad, ambos están de acuerdo en dejar sin efecto un contrato, no lo resuelven. Lo que hacen es mutuo disenso, aplicar la figura del mutuo disenso. Por lo tanto, la alternativa C tampoco es la correcta. Entonces, nuevamente nos quedaría, y como están por ahí participando muy bien en el chat, en estas dos alternativas, ¿no? Que regulan supuestos de resolución extrajudicial, ¿no? Y tendría que definir si es que es la B o es la D. Ahora, la D dice cláusula oratoria expresa. Aquí no opera porque del caso no se infiere la indicación de una cláusula expresamente pactada por las partes para que opere esta resolución. Por lo tanto, no iría. La alternativa correcta, como muy bien el chat nos dijo la doctora Yarin y Joan, sería la alternativa B. Esa es la correcta. ¿Por qué? A veces se puede confundir porque en el código recuerden que te dice, tú tienes que mandarle una carta notarial y darle un plazo mínimo de 15 días. Mínimo de 15 días. Por eso es que a veces algunos se pueden, ahora como dicen, no, pero acá dice 20, pero en el código me dice 15. No, el código te dice
Mínimo 15. Puedes tú darle 16 días, 17 días, 18 días, 20 días, 21 días, 30 días. El mínimo es 15. ¿Ya? El mínimo es 15. Entonces, como ustedes habrán muy bien se han dado cuenta, del caso se advierten los elementos de esta forma de resolución que es la intimación al acreedor. ¿Por qué? Porque recuerden que para que opere la resolución extrajudicial por intimación al deudor, se requiere carta notarial. Muy bien. Se requiere el plazo mínimo de 15 días, en este caso le dio 20. Se requiere, ¿qué más? El apercibimiento de resolución. Entonces, son tres elementos importantes que se tienen que configurar. Y en este caso, se tienen los tres elementos importantes que están regulados en el 1429 del Código Civil. Entonces, por lo tanto, en función de eso, la alternativa correcta, como ya les estoy indicando, sería la B. ¿Ya? Se resuelve en este caso el contrato, o ya ha quedado resuelto el contrato, porque operó la figura de la resolución por intimación al acreedor. ¿Ya? La intimación al acreedor. Muy bien. A ver, vamos avanzando con este otro caso ahora. Nos dice lo siguiente el enunciado. Julie dice presentó, contra Carlos una demanda de obligación de dar suma de dinero por un mutuo celebrado por el que le prestó la suma de 78.000 soles. Recurriendo para eso, en este caso recurriendo en este caso a la vía teoreada por el monto de la suma. O sea, le prestaron dinero, Julie prestó dinero y no se le pagó, por lo tanto, se demanda obligación de dar suma de dinero. Esta demanda de obligación de dar suma de dinero, como sabemos, requiere la conciliación extrajudicial previa. Pero Julie dice, no estuvo bien asesorada y presenta la demanda sin haber invitado a Carlos a conciliar en un centro de conciliación autorizado. Entonces, lo presenta sin conciliación. Esta demanda se presenta sin conciliación extrajudicial previa, ¿no? Que era necesaria. En función de eso, se nos pregunta lo siguiente. Dice, si le correspondiera calificar la demanda presentada, ¿cuál sería la respuesta que debería recibir esta demanda? En pocas palabras, si ustedes fueran jueces, ¿cómo calificarían esta demanda? A ver, ¿cuál creen que sea la opción correcta? Me doy unos segundos para que puedan revisarlo y lo pueden colocar en el chat. ¿Cuál sería la alternativa correcta ahí? Ojo, se presenta una demanda sin conciliación. Ese es el caso en concreto. Necesitabas ir a conciliar, pero tú lo presentaste por una mala asesoría, lo presentaste sin conciliación previa, no cumpliste con esa conciliación previa. ¿Cuál sería la alternativa? A ver, dentro de esa alternativa vamos viendo entonces. Dice, la demanda debía ser declarada admitida. No, porque tiene un problemita, ¿no? No ha presentado la conciliación que debía de presentar, que es un requisito, una exigencia previa, conforme a la normatividad de conciliación. Entonces la alternativa quedaría descartada, ¿no? A la D dice, vamos con de arriba y luego al final dice, la demanda debe ser declarada liminalmente improcedente por falta de agotamiento de la vía administrativa. No, porque la conciliación extrajudicial no es un tema meramente administrativo, ¿no? Para que pueda ser declarada improcedente como tal. Entonces no correspondería aplicar
la improcedencia por falta de agotamiento, pues, de la vía administrativa, ¿no? La conciliación no se trata por sí misma de un tema de agotamiento de la vía administrativa, ¿no? Y además que también no está en el artículo 427 del Código Civil, Procesal Civil, perdón. Se dice, la demanda de ser declarada improcedente por falta de legitimidad. Si tú incumples con la conciliación, ¿se configura la falta de legitimidad? No, no se configura falta de legitimidad. Recuerden que según la normatividad de la conciliación, si es que existe una ausencia en el cumplimiento de esto, existe un tema de falta de interés para obrar, no de legitimidad. Entonces, si hay un problema por no cumplir con ir previamente a conciliar, es un tema de falta de interés para obrar, así te dice la ley de conciliación. Por lo tanto, la alternativa C no es la correcta, porque no es un tema de legitimidad para obrar. Entonces, tampoco es correcta, tampoco es correcta. Por lo tanto, nos queda la alternativa B, ¿no? Que nos dice, la demanda debería ser declarada improcedente por falta de interés para obrar, siempre que el juez haya agotado previamente la inadmisibilidad para que presente el acta, ¿no? Porque puede ser, y eso lo ocurre en la práctica, puede ser que te hayas olvidado, ¿no? Incluso de anexar el acta de conciliación. Por eso es que primero te declaran inadmisible. En ese caso, si es que ya no tienes o nunca ha sido, como en el caso que está acá, no fue a conciliación, no se va a inventar, por más que declare inadmisible, en 3 días que le dan, no va a ir a un centro de conciliación y va a agotar el procedimiento de conciliatorio. Entonces, ahí evidentemente deberá declararse improcedente, ¿ya? Improcedente. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa B, ¿ya? La alternativa B sería la correcta en este caso. Muy bien, en ese mismo caso que esta persona es una obligación de dar suma de dinero, que no presentó el acta de conciliación, nos dicen, ¿cuál hubiese sido el tratamiento que se le daría el pedido de Yuli si no hubiera presentado la demanda, pero en su lugar postula más bien una medida cautelar fuera del proceso? Medida cautelar fuera del proceso. Entonces, de frente planteó su medida cautelar fuera del proceso, ¿ya? Para efectos de asegurar la decisión final. En ese caso, las alternativas nos plantean lo siguiente. Nos dicen, en este caso, si sería exigible la presentación para medidas cautelares. B dice, el acta de conciliación no sería necesaria, ya que se trata de una medida cautelar fuera del proceso, lo que generaría que una vez que se obtenga la medida cautelar, se abre la posibilidad de iniciar el procedimiento conciliatorio. La C me dice, el acta de conciliación no sería necesaria en ningún caso en el que se postulan demandas, medidas cautelares. En medidas cautelares no se requiere conciliación, eso es lo que me dicen. Y la D, toda medida cautelar fuera del proceso requiere de acta de conciliación porque la pretensión cautelar debe ser rechazada, ¿ya? Deben ser rechazadas. Bien, entonces, esas son las alternativas. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál será la correcta? A ver, vamos con las alternativas. Dice, en este caso, ¿se sería exigible la presentación del acta de conciliación? No, no es exigible. Para plantear medidas cautelares, no es fuera del proceso, ojo, fuera del proceso, no es necesario, dice, presentar el acta de conciliación. Entonces, la alternativa A no es la correcta. No es la correcta.
Dice vamos con la D. Dice, toda medida cautelar fuera del proceso requiere de acta de conciliación, por lo que la petición debe ser rechazada. No, no requiere de acta de conciliación en las medidas cautelares fuera del proceso. Por eso que no es la alternativa también correcta. La C dice, el acta de conciliación no sería necesario en ningún caso en el que se postulan medidas cautelares. No es necesario. Entonces estaríamos entre la C o la B. ¿Qué nos dice la B? La B nos dice, el acta de conciliación no sería necesaria en este caso, ya que se trata de una medida cautelar fuera del proceso, lo que genera que una vez que se obtenga la medida cautelar se da la posibilidad de iniciar el procedimiento conciliatorio. Claro, y esto es lo correcto. La alternativa correcta es la B, conforme al artículo 636 del Código Procesal Civil, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú vas a plantear medidas cautelares fuera del proceso, evidentemente, fuera del proceso, no es necesario que primero concilies. Puedes plantear tu medida cautelar, pero lo que el Código Procesal Civil te recuerda y te dice, tienes que iniciar tu procedimiento de conciliación. Incluso te dice 5 días de haber tomado conocimiento de la ejecución de la medida, tienes que haber iniciado tu procedimiento de conciliación. ¿Ya? Entonces, si es que no lo haces, finalmente te van a rechazar, ¿no? Te van a rechazar. Entonces, la alternativa correcta, repito, en función del artículo que les he indicado en el Código Procesal Civil, 138 del Código Procesal Civil, sería la alternativa B. ¿Ya? La alternativa B. Muy bien. A ver, otra pregunta. Nos dice, marque la alternativa correcta. El debido procedimiento supone el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia. La B me dice, el interés para obrar supone el derecho de acceso a los órganos de justicia. La C me dice, la tutela jurisdiccional efectiva supone el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido. Y la D me dice, la legitimidad para obrar supone tanto el derecho de acceso como la eficacia de lo decidido. Muy bien. A ver, ¿cuál sería la alternativa correcta en función de los enunciados que nos plantean? A ver, la alternativa correcta sería, a ver, ¿alguien quisiera participar en el chat? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Está relativamente sencilla. A ver, la A me dice, ¿el debido procedimiento supone el acceso a los órganos de justicia con la eficacia? No. No implica o no es el contenido mismo del acceso. No es la alternativa correcta. B dice, ¿el interés para obrar supone el acceso a los órganos de justicia y la eficacia? No, el interés para obrar es una condición de la acción o presupuesto procesal material. Que recuerden que el interés para obrar es aquel estado de necesidad que uno tiene de obtener tutela jurisdiccional. No implica el acceso y menos aún la eficacia. Entonces no tiene que ver nada el interés para obrar. Entonces no es la alternativa correcta. Tampoco sería aprovechando eso la D, ¿no? Porque no dice la legitimidad para obrar. Supone el acceso y la eficacia de lo decidido. No, no es la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque la legitimidad para obrar es una posición habilitante o la titularidad habilitante para yo interponer una demanda, ¿no? ¿Frente a quién yo voy a interponer una demanda? Y algunos incluso llaman o explican que la legitimidad para obrar es un concepto relacional, ¿no? Que busca identificar a aquellos que participan de la relación material con aquellos que participan en la relación procesal. Pero no tiene que ver nada con el acceso y menos aún con lo decidido en la sentencia, en la eficacia de lo decidido, o sea, que sea ejecutada en la sentencia. Entonces no tiene nada que ver. Por lo tanto, recordemos que el componente o el contenido de la tutela judicial efectiva implica el acceso y también la eficacia de lo decidido. ¿Por qué? Porque recordemos que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la tutela judicial efectiva, me dice que yo tengo como componente el poder acceder a la justicia.
Primer componente. Segundo componente es lo que se conoce como debido proceso, ¿no? Yo tengo la posibilidad de que poder discutir, de poder alegar, de poder probar, de poder impugnar, de poder contradecir. También tengo como un componente la tutela judicial efectiva, el derecho a la obtención de una decisión final, es decir, la emisión de una sentencia. Y finalmente el componente que está acá, la eficacia del residuo, es decir, yo tengo derecho a que se ejecute la sentencia. Y esos son componentes de la tutela judicial efectiva, que se conoce también como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C, ¿ya? La alternativa correcta vendría a ser la C. Muy bien. A ver, vamos con otro caso. Me dicen, la empresa Horizontal S.A. plantea una demanda de ineficacia del acto jurídico contra Raúl respecto a un contrato de transferencia de inmueble que éste suscribió. Sin embargo, dice, dicho inmueble también pertenecía a Susana, o sea, la hermana de Raúl, puesto que Susana no fue notificada con ninguna resolución dictada en el proceso de ineficacia del acto jurídico. ¿Mm? A ver, y acá dice, ¿no? Nuevamente, Susana no fue notificada con ninguna resolución dictada en el proceso de ineficacia del acto jurídico. Entonces, esta es una demanda de ineficacia que se plantea contra Raúl respecto a una transferencia de un inmueble, pero ese inmueble también pertenecía a su hermana Susana. Susana no fue notificada con ninguna resolución, dice, dictada en el proceso. Por lo tanto, nos dice corresponde señalar qué cosa. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Correcta. Susana es propietaria también del bien, ¿se entiende? Es una copropietaria del bien, que es materia de cuestionamiento a través de este proceso de ineficacia. Entonces se demandó únicamente, Horizontal D.C.A. demanda únicamente a Raúl y no demanda a Susana, quien también es propietaria del inmueble. En función de eso, ¿cuál es la alternativa que corresponde a esta premisa? A ver, ¿cuál es la alternativa que corresponde a esta premisa? A ver, cuando estamos hablando de que Susana debería de participar, estamos hablando de una figura que es conocida como litisconsorcio, ¿no? Litisconsorcio. Entonces, la, la participación de Susana es importante porque ella comparte este destino con Raúl, su hermano, respecto del bien, ¿no? O sea, son propietarios del bien. Y cualquier cosa que afecte al bien le va a afectar también a ella, ¿no? Por lo tanto, habiendo visto este contexto, tendremos que analizar las alternativas, ¿no? La A dice, su presencia en el proceso no era imprescindible y por lo tanto el que no haya sido emplazada o sea notificada no produce mayores efectos. Quiere decir que, según esta alternativa, no era necesario, dice la participación de Susana. Y eso es incorrecto, porque sí era necesario, porque es justamente la propietaria también del bien. Entonces, sí es imprescindible. Entonces, la alternativa no sería esta. B dice, la falta de un litisconsorte necesario como Susana no afecta la validez de la decisión de fondo. Incorrecto. ¿Cómo que no? Justamente el litisconsorte, si es necesario, como lo es Susana, sí afecta. Es decir, si es que Susana no participa del proceso, afecta la decisión de fondo y por ende incluso el proceso. Porque el código, recuerden, procesal civil nos dice que de existir litis consortes, estos tienen que incorporarse al proceso judicial para que se emita válidamente una decisión, o sea, una sentencia. Por lo tanto, es importante. No es que no afecta la validez, sí afecta la validez de la decisión. Por eso es que la alternativa B no sería la correcta.
La C nos dice, Susana debía ser integrada al proceso, puesto que su presencia es necesaria para emitir un pronunciamiento válido sobre. Claro, eso es correcto, claro. Entonces debe ser integrada porque su presencia resulta necesaria, porque el código dice que tiene que participar y si no participa no se puede emitir una decisión. La decisión no va a ser válida, no es correcta, si es que ella no ha sido incorporada dentro del proceso judicial. Entonces la C podría ser. La D me dice, Susana tiene la condición de litisconsorte pasivo facultativo. La condición de litisconsorte pasivo facultativo. Muy bien, no es un tema de litisconsorte facultativo. ¿Por qué? No es que a Susana le dice, oye, tú puedes participar o no. La participación de Susana es imprescindible porque es propietaria también del bien. ¿Ya? Es propietaria también del bien. Por eso es que no es un tema de facultativo. No es que si él no participa, igual el proceso puede continuar y no se le va a afectar. Sí, él se le va a afectar. Y el proceso va a adolecer justamente de validez, de invalidez. ¿Ya? Entonces, no es un tema de litisconsorte facultativo, es un tema de litisconsorte necesario, necesario. Por eso es que la alternativa correcta vendría a ser la alternativa C, ¿no? Susana debía ser integrada, puesto que su presencia es necesaria para emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo, ¿ya? Válido sobre el fondo. Muy bien. En este mismo caso, en ese mismo casito de Susana, Raúl y la empresa, nos dicen lo siguiente. Al no haberse integrado al proceso a Susana y expedida que fuera la sentencia de ineficacia del acto jurídico, corresponde. La pregunta nos dice que al no haberse integrado al proceso Susana, o sea, ¿qué pasaría si es que no se integró el proceso Susana y se emite la sentencia del proceso de ineficacia? ¿Qué pasaría si es que no se le integra a Susana y peor aún ya se emite una decisión final? Dice, ¿qué corresponde? ¿Cuál de estas alternativas creen que sea la correcta para esta premisa? A ver, ¿cuál creen que sea la alternativa correcta? A ver, veamos. La alternativa A me dice, considerar subsanado todo defecto en su emplazamiento, puesto que el proceso cumplió su finalidad. Y eso sería incorrecto. O sea, si se emite una sentencia y no ha sido incorporada Susana, ¿cómo es que podemos decir que se ha subsanado? Todo es subsanado, porque el proceso cumplió su finalidad. ¿Cuál era la finalidad? Resolver el conflicto. Bueno, ya se resolvió el conflicto. ¿Está subsanado? No, no es la alternativa correcta. La B me dice, declarar la nulidad para que el juez renueve los actos procesales afectados. Ya, sí, se aproxima esta alternativa. La C me dice, dar por convalidado los defectos sobre el emplazamiento al no tener una decisión sobre el fondo de la controversia. O sea, se ha convalidado los defectos al ya obtener una decisión. O sea, si ya se emitió una sentencia, ya hay una convalidación de los defectos por no haberla incorporado, por no haberlo menos aún notificado. No, no se convalida eso. No es la alternativa. La D dice, otorgar validez a todo lo actuado, puesto que se trata de vicios que no tienen trascendencia. Es un vicio que tiene fundamentalmente trascendencia, porque no se está incorporando un propietario del bien, que es materia de discusión. Un bien que va a ser afectado por este caso de ineficacia, el acto jurídico. Entonces, la alternativa D no es la correcta, porque si es un vicio de trascendencia, entonces no sería la alternativa correcta. Por lo tanto, la que sí es correcta es la B, es declarar la nulidad para que el juez renueve los actos procesales afectados. Entonces, si es que ya se emitió la sentencia y esto va a ir, y seguramente va a ir en apelación, lo que va a tener que hacerse es declarar la nulidad, ¿no? Para que el juez renueve los actos. Es decir, se renueve todo
hasta el correcto emplazamiento. Hasta el correcto emplazamiento de Susana, porque ella es propietaria también del bien que es materia de discusión en este proceso de ineficacia del acto jurídico. Entonces la alternativa B es la correcta. ¿Ya? Muy bien. A ver, otro caso. Nos dice el enunciado que se produce un accidente de tránsito entre el vehículo de propiedad de la empresa Caminos AC y el vehículo de propiedad de Raúl. Como consecuencia de ese accidente, resultan heridos dos peatones, Rosa y Raquel. 2 días después del accidente, fallece Raquel, quien tiene como sucesores a su cónyuge Roberto y a su hijo mayor Pedro. Rosa, o sea, la otra persona que sufrió el accidente, y los sucesores de Raquel, entiéndase, su cónyuge Roberto y su hijo Pedro, se ponen de acuerdo para iniciar una demanda indemnizatoria, llegando a presentar una demanda contra la empresa Caminos AC, la misma que ejerce su defensa, formulando denuncia civil contra Raúl, pues a su juicio, este último, o sea, Raúl, es el responsable de los daños que sufrieron las víctimas. El juzgado admite la denuncia civil y ordena emplazar a Raúl en calidad litisconsorte necesario, porque él es el que estaba conduciendo el otro vehículo, ¿no? Otro vehículo. Muy bien, entonces, este es el caso. Hay un accidente de tránsito entre el vehículo de una empresa y el vehículo de Raúl. Hay dos heridos, Rosa y Raquel. Fallece Raquel, queda Rosa. Rosa y los herederos, los sucesores de Raquel, demandan indemnización contra la empresa. La empresa, dentro de su defensa, dice, oye, yo no he sido el culpable, también ha sido Raúl, él el que ha producido el daño. Lo que plantea es una denuncia civil. Y efectivamente Raúl se incorpora al proceso. Muy bien. En este caso, se nos plantea las siguientes alternativas. A ver, ¿cuál creen que sean las siguientes alternativas la correcta? A ver, de las alternativas, ya estoy verificando que se trata de determinar un tema de legitimidad para obrar. Entonces, yo tendría que recordar qué tipo de legitimidad para obrar tenemos, ¿no? Recuerden que tenemos legitimidad para obrar ordinaria, legitimidad para obrar derivada o sucesiva y la legitimidad para obrar extraordinaria. Entonces, se nos consulta, en este caso, qué tipo de legitimidad tienen los intervinientes del conflicto, del caso concreto que hemos leído, ¿no? Recuerden que hay una peatón con los sucesores de la otra peatón que están demandando una indemnización a la empresa, ¿no? Y la empresa también ha dicho que vamos a tener que incorporar al otro, a Raúl. Muy bien. Entonces, es un típico caso de legitimidad para obrar, ¿no? Recuerden, la legitimidad para obrar es ordinaria, puede ser derivada o puede ser extraordinaria. ¿Ya? Extraordinaria. Muy bien, a ver, vamos con las alternativas. Dice, Rosa y los sucesores de Raquel tienen legitimidad para obrar ordinaria. Ya, Rosa y los sucesores de Raquel tienen legitimidad para obrar ordinaria. A ver, recordemos, ¿cuándo hay legitimidad ordinaria? Cuando los mismos sujetos han sido en la relación material los que han sufrido este perjuicio o se encuentra insatisfecho su interés. Vamos a ver aquí. A ver, les he dicho yo
que la legitimidad puede ser ordinaria, puede ser derivada o puede ser extraordinaria. ¿Quiénes tienen legitimidad ordinaria? En el mundo en el mundo material, el mundo de los hechos, plano material, nosotros tenemos que se van a presentar circunstancias. Por ejemplo, yo le presté dinero a Silvia no me paga. Es un plano de la vida social, ¿no? Yo le presté, era mi amiga, le presté. Cuando existe un conflicto que no se resuelve aquí en el plano material, yo voy al plano procesal, ¿no? Es decir, voy a tener que iniciar un proceso judicial. Entonces, para iniciar el proceso judicial, yo tendré que tener correctamente determinado la legitimidad. ¿Cuándo hay legitimidad ordinaria? Cuando son los mismos sujetos, los partícipes del conflicto, quienes demandan, quienes van a estar acá. En este caso, Rosa participó del accidente. ¿Los sucesores de Raquel participaron del accidente? No, no participaron en el accidente. Por lo tanto, no tendrían legitimidad para hablar ordinaria, porque no participaron directamente en el conflicto, en el hecho, materia de discusión. Por eso es que la alternativa A no es la correcta, ¿no? Ahora, la alternativa B dice, ¿Rosa tiene legitimidad para hablar ordinaria? Claro que sí, no, Rosa sí, porque ella participó acá, en el accidente. Rosa tiene legitimidad para ordinaria. Y los sucesores de Raquel tienen legitimidad para hablar extraordinaria. Ya sabemos qué es la ordinaria, ¿no? Ordinaria cuando los mismos sujetos han participado o participan del conflicto material, directamente ellos, directamente ellos. La extraordinaria es cuando la ley posibilita a personas que no tienen nada que ver a participar dentro de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Típico ejemplo, o los ejemplos de legitimidad extraordinaria, el caso del Ministerio Público. Ustedes saben que el Ministerio Público, por ejemplo, puede pedir la declaración de ausencia, desaparición de una persona. ¿Por qué? Porque tiene legitimidad extraordinaria. Al Ministerio Público, ¿qué le interesa? Que Juancito no esté en su domicilio por más de 2 años. Ustedes sabrán también en los casos de divorcio, ¿a quién también emplazan? Al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tiene legitimidad extraordinaria. La ley establece que ellos deben de participar a pesar de que ellos no tuvieron nada que ver en el plano material, ¿no? En este caso, tampoco sería la B porque los sucesores de Raquel no entran porque la ley los habilite. Ellos tienen una habilitación indirecta y esa habilitación indirecta es el tema de la legitimidad derivada. ¿Cuándo es legitimidad derivada? Cuando un sujeto te transmite a ti su titularidad en el conflicto. Te transmite a ti, te puede vender, te puede hacer una cesión de derechos. Él puede morir. ¿Quién entraría? Si es que el acreedor muere o el deudor muere, si fallecen, ¿quiénes van a heredar eso? Sus herederos, si nos va a la redundancia. Entonces, si es que yo le presté dinero a Silvia, yo fallezco, mis herederos pueden cobrarle a Silvia. ¿Por qué? Porque ellos obtienen un derecho derivado del mío. Por lo tanto, esa es la legitimidad derivada, cuando el sujeto titular te deriva a ti su derecho por acto inter vivos o mortis causa. Repito, legitimidad derivada, cuando el sujeto titular del derecho afectado te deriva su derecho por acto inter vivos o mortis causa. Y en este ejemplo es un acto de mortis causa, ¿no? Porque se está derivando a los sucesores de Raquel dicho derecho, en este caso, a poder exigir la indemnización. Entonces, la B tampoco sería porque los herederos sucesores de Raquel no tienen legitimidad extraordinaria,
tienen legitimidad derivada o sucesiva. Entonces, la C, ¿qué nos dice? La C nos dice, Rosa tiene legitimidad para obrar ordinaria. Claro que sí, ¿no? Porque ella participó, ¿no? En el plano material, ella participa. Y los sucesores de Raquel tienen legitimidad para obrar derivada. Claro que sí, porque Raquel participó del accidente, pero ella falleció lamentablemente. Y producto de ese fallecimiento derivó su derecho de exigir la indemnización a los herederos. Ellos tienen legitimidad derivada, por eso es que pueden demandar. Entonces, la alternativa al parecer es la C. La D, ¿qué nos dice? Los propietarios de los vehículos y Rosa tienen legitimidad para obrar derivada y los sucesores de Raquel tienen legitimidad para obrar derivada. No, Rosa y los propietarios no tienen derivada, tienen originaria, ¿no? Ordinaria. Legitimidad ordinaria. Ellos no tienen derivada. Los únicos que tienen derivados son los herederos. Rosa y los propietarios, o sea, el que chocó, Raúl y el otro, tienen legitimidad ordinaria para obrar ordinaria. Por lo tanto, tampoco es la alternativa correcta. Entonces, como se habrán dado cuenta, la alternativa correcta es esta, ¿no? Tiene legitimidad para obrar ordinaria y los sucesores de Raquel tienen legitimidad para obrar derivada. La alternativa vendría a ser la C. Por eso es importante que en este tipo de casos, cuando uno revisa esto, de las opciones uno ya identifica. De las opciones yo tengo que saber, ya se trata de un tema de legitimidad para obrar. Yo tengo que saber si es una qué es una legitimidad para obrar ordinaria, la derivada y también la extraordinaria. Recordando eso, yo puedo identificar a partir de eso, en el caso concreto, cuál se puede configurar, ¿verdad? Muy bien. A ver, otro caso. Nos dice, la compañía inmobiliaria Las Garzas ha iniciado la construcción de un edificio de 15 pisos. Pone en venta a futuro los departamentos si Pedro Quispe compra un departamento ubicado en el tercer piso, comprometiéndose la inmobiliaria en hacer entrega del mismo en el plazo de 4 meses. El comprador Pedro Quispe cumple con cancelar el departamento, o sea, pagar, pero sin embargo pasan pues 12 meses y la inmobiliaria no cumple con hacer la entrega del departamento. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice que la inmobiliaria había contratado para que le instalen las puertas y ventanas de todo el edificio a la empresa Puertas y Ventanas S.A. Y es esta empresa la que no está cumpliendo. Pero sin embargo eso no le importa pues a Pedro. Por lo tanto, Pedro dice interpone una demanda de entrega del bien contratado más indemnización contra Las Garzas. Las Garzas, al contestar la demanda, ¿no? La inmobiliaria solicita la intervención de la otra empresa, ¿no? Las puertas y ventanas, porque ellos son los que no están entregando las puertas y ventanas, ¿no? Por eso es que la Garza no puede entregar los departamentos a los propietarios. A efectos de que el juez solicita la intervención de las puertas y ventanas S.A., a efectos de que el juez se pronuncie sobre la indemnización de daños y perjuicios que les ha ocasionado esta última empresa, ante la eventualidad de que el fallo de la demanda interpuesta por Pedro le sea desfavorable. Entonces pide que a la otra empresa también se le incorpore, ¿ya? Se le incorpore a ambas. Y si nos pregunta, en este caso, ¿qué tipo de acumulación se habría generado? Acá me está diciendo la premisa que se trata de una acumulación procesal, ¿no? Y las alternativas me dicen acumulación subjetiva. Entonces yo tengo que definir y recordar los temas de acumulación procesal objetiva y subjetiva para responder cuál es la alternativa correcta, ¿no? ¿Cuál es la alternativa correcta en este caso concreto? A ver, ¿cuál creen que sea la alternativa correcta en este caso concreto?
creen que es la alternativa correcta. A ver, entonces, les he dicho que es un tema de acumulación procesal. Cuando estamos hablando de acumulación procesal, tenemos que recordar, ¿no? La acumulación procesal es una figura mediante la cual se van a reunir personas y pretensiones en un mismo proceso. La acumulación procesal puede ser objetiva o subjetiva. ¿Cuándo hay una acumulación procesal objetiva? Cuando en un proceso judicial se incorporan personas, no, perdón, pretensiones. Y la subjetiva es porque acumulas o vas a reunir a muchas personas, ¿no? Pides la intervención de las personas. Entonces, acumulación procesal, recuerden, si quieres acumular, si hay varias pretensiones, se denomina acumulación objetiva. Si hay varios sujetos, pides que se incorporen sujetos, estamos hablando de acumulación subjetiva. Entonces, en función del caso concreto, de este caso de aquí, qué tipo de acumulación se habría generado? La alternativa A me dice, ¿solo se trata de una acumulación objetiva? ¿Solamente objetiva? No. Veamos. ¿Es objetiva? Sí. ¿Por qué? Hay varias pretensiones. ¿Cuáles serán esas pretensiones? Dice, Pedro Quispe interpone una demanda de entrega del bien contratado. La primera pretensión. Más indemnización de daños y perjuicios, ¿no? La segunda pretensión. Aquí hay dos pretensiones. Una irá como principal y la otra seguramente irá como accesoria. Entonces, hay una acumulación objetiva, originaria todavía incluso, porque hay dos pretensiones. Una principal y seguramente esta accesoria. Entonces, ¿hay una acumulación objetiva originaria? Sí, hay pretensiones. Dos pretensiones. Muy bien. Entonces, la T dice, pero solo se trata de acumulación objetiva, habría que ver. No. La B dice, ¿solo se trata de acumulación subjetiva? No. Subjetiva. ¿Cuántos sujetos hay aquí? Dice, interpone la demanda Pedro Quispe contra las Garzas, la inmobiliaria. Y es las Garzas quien dice también se tiene que incorporar a la otra. Entonces, están pidiendo que se incorporen, supuestamente, seguramente un tercero como un tercero coadyuvante, casi como un litisconsorte a puertas y ventanas de SEA. Entonces, si es que solicita la incorporación porque este sujeto puede haberse también afectado, ¿no? Porque le puede afectar o no la decisión final por el tema de la indemnización, entonces estamos hablando también de que se presenta una acumulación subjetiva, ¿no? Subjetiva. Por lo tanto, dice, ¿solo se trata de una acumulación objetiva? No, hemos visto que también es subjetiva. ¿Solo se trata de acumulación subjetiva? No, hemos visto que también hay objetiva. No sé. La C sería, ¿no? Dice, no se trataría de un caso de acumulación tanto objetiva como subjetiva. ¿Ya? Y la D pues está descartada porque no se trataría de eso. No, sí se trata de una acumulación subjetiva. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa C. Se presentan acumulación objetiva y subjetiva. Entonces, recuerden, cuando uno revise el caso, tiene que revisar el contexto del caso y las premisas y sobre todo las respuestas. Porque si yo reviso eso, ya digo, es un tema de acumulación procesal. Y tengo que recordar cuando hay acumulación objetiva, subjetiva, originaria, sucesiva. Por ejemplo, la objetiva puede ser originaria y ahí podrá ser una acumulación subordinada, alternativa o accesoria. Si es una acumulación objetiva sucesiva, puede ser a través de una modificación de una demanda, una reconvención, una acumulación de procesos. Entonces tengo que tener más o menos claro ese panorama para ir un poquito descartando incluso las alternativas. Muy bien, y ya para ir finalizando,
la pregunta 22 me dicen las formas especiales de conclusión del proceso según el Código Procesal Civil, ¿cuáles serían? La alternativa A me dice la conciliación, arbitraje, transacción y desistimiento, allanamiento, la B, transacción, conciliación, allanamiento y reconocimiento, la C, conciliación, allanamiento, reconocimiento y abandono, la D, conciliación, allanamiento, reconocimiento y abandono, transacción y desistimiento. Pues, ¿cuál sería la alternativa correcta que podríamos advertir? ¿Cuál será la alternativa correcta? A ver. A ver. A ver, la alternativa. Vamos por los descartes. Arbitraje según el código no es una forma de especial de conclusión del proceso, entonces está descartado. La B dice transacción, conciliación, allanamiento, sí. Conciliación, allanamiento, reconocimiento, abandono, también. La D, conciliación, allanamiento, reconocimiento, abandono, transacción y desistimiento. Sí, la D sería, ¿por qué? Porque reúne Sí, la de. completamente todas las formas especiales de conclusión del proceso. Ya, el resto solamente son algunos, pero en la D, si la pregunta es cuáles son las formas son, según el código, todas estas, ¿no? Sería la D porque es la más completa, ya, la más completa. Muy bien, estimados y estimadas, entonces ya el tiempo nos ha ganado, eso sería todo, quedó seguramente alguna indicación o en todo caso pregunta que puedan algunos de ustedes formularla, si es que la tienen a bien. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación del día de hoy. No sé si habría alguna consulta por parte de los participantes. Bueno, caso contrario, doctor, agradecerle a nombre de nuestra institución y a nombre de los participantes que han estado activamente participando, valga la redundancia, de la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Que sean tenido una feliz noche. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por todo. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias. Permiso.